Bueno, hoy vamos a explicar lo que es la cadena de abastecimiento del caso Juan Confundido y todos los aspectos con los que estos pues se relacionan y que se deben considerar para tener a cabo o llevar a cabo una buena logística de dicho sistema. Entonces, como bien sabemos, la logística se mueve en dos mundos. El primero es el mundo de la incertidumbre del mercado y el segundo es el mundo de la incertidumbre del abastecimiento. Lo que busca la logística es minimizar este tipo de riesgos. En este caso, este es un aspecto fundamental debido a que en América Latina precisamente se encuentran una de las economías más erráticas e inestables. Entonces, es por ello que el señor Juan Confundido debe considerar la propuesta de implementar una logística integrada. Esa logística integrada, pues como bien lo mencionaban sus pares en cuanto al tema de logística, puede tener varias percepciones. En este caso, ninguna de las percepciones que tienen sus otros pares académicos coincide o puede aplicarse al modelo que intenta implementar Juan. Entonces, bien, la logística integrada tiene tres pilares fundamentales, los cuales son la logística de producción, la logística comercial y la logística internacional. En cuanto a la logística de producción, se deben tener en cuenta tres factores fundamentales: el manejo de inventarios, el proceso de órdenes de compra y el MPS. En cuanto al MPS, se debe tener en cuenta la integración con la planta de producción o con la planta con la planta matriz, que en este caso no se encuentra en Colombia, sino que se encuentra ubicada en otra parte, y el diferente producción en stock que se tiene, porque hay tres tipos de clientes: el cliente comercial, el cliente industrial y el cliente internacional. El cliente internacional básicamente va enfocado a lo que son las exportaciones. El cliente industrial es aquel cliente al que nosotros proveemos con diferentes productos que para él van a ser su materia prima, y los clientes comerciales, que son básicamente como panaderías u otro tipo de empresas que utilicen el maíz para realizar productos como a pequeña escala. Por el lado del proceso de órdenes de compra, tenemos que va a ser made to order, debido a que este va a atender básicamente a la demanda que se le vaya presentando. En la parte del manejo de inventarios, se debe tener en cuenta el aspecto del almacenamiento, porque hay varios tipos de productos, entre los cuales se encuentran bolsas o sacos, granel, entre otros. En el caso de que sea, por ejemplo, productos se importen o se exporten productos tipo granel, se debe tener en cuenta el lugar, que debe ser un lugar especializado para almacenarse. Por ejemplo, en este deberían de ser silos, y a su vez deberían tener muy claras lo que son las capacidades de los mismos lugares de almacenamiento. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que es la tecnología de información. La tecnología de la información que se va a usar en este tipo de logística integrada. Tenemos que debería usar MRP1, MRP2, DRP. Esto porque estos tres tipos de herramientas son las que facilitan la colaboración dentro de la organización y permiten una flexibilidad dentro de las operaciones que se llevan a cabo. Y esto facilita el proceso de planeación estratégica, que es un proceso que debe tener muy en cuenta la gerencia para lograr lo que es la integración vertical entre cada uno de sus departamentos o áreas, las relaciones de largo plazo con los proveedores, que deben procurar ser calificados,
aprobados y certificados, y el desarrollo de productos, que debe estar muy enfocado a lo que es la parte de la investigación. Bueno, como ya se había mencionado, uno de los pilares esenciales que Juan debe tener en cuenta para su gestión es la logística internacional, la cual abarca las importaciones y exportaciones tanto de materia prima e insumos como de producto terminado. Además, debe tener en cuenta las restricciones aduaneras y los diferentes requisitos que tiene cada país para el comercio internacional. Por otro lado, debe tener en cuenta la economía internacional, que abarca las tasas de cambio, es decir, el valor de las diferentes monedas de los países, los impuestos de cada uno y, en este caso, la bolsa de agricultura, donde fluctúa constantemente el precio, el valor del maíz en el mercado. Por otro lado, debe tener muy en cuenta los productores, tanto proveedores como distribuidores, que abastecen a la compañía de estas materias primas e insumos. Se debe tener mucho cuidado con el transporte, porque es una cuestión que puede afectar el producto de diferentes maneras. Debe saber cómo consolidar las cargas, debe saber qué métodos y servicios se van a utilizar. Por ejemplo, si se va a transportar mediante el uso de transporte marítimo, si se va a almacenar en los puertos, o por ejemplo qué tipo de servicios se van a utilizar para el cargue y el descargue, etcétera. Además de esto, se debe tener muy en cuenta las rutas que se van a utilizar, ya sea por mar, por tierra, por aire, etcétera, teniendo en cuenta que el producto puede llegar a necesitar unos requerimientos para su transporte. Se debe estar muy al tanto de la programación de los diferentes vehículos que se van a utilizar para las tareas ya mencionadas anteriormente, y la selección de los equipos que permitan llevar a cabo un correcto cargue y descargue de los materiales, como por ejemplo el uso de montacargas para descargar el producto de tractomulas y cosas por el estilo. Bueno, en primera instancia, para hablar del mercadeo que se debe aplicar en esta empresa, entonces, teniendo en cuenta que es una empresa multinacional y que su mercado no solamente va a ser nacional, sino también internacional, entonces nos encontramos con dos tipos de mercados: el mercado interno y el mercado externo. Entonces, para ambos es necesario que la empresa realice una segmentación del mercado. Primero, porque está incursionando en un nuevo mercado como lo es Colombia, y segundo, porque también quiere incursionar en mercados extranjeros, y en este caso latinoamericanos. Entonces, pues acorde a la segmentación del mercado, nosotros realizamos la suposición de que esta empresa se enfoca hacia productos para consumo humano, el cual se divide en el consumo internacional, que es la parte de la producción que la empresa exporta, productos de consumo comercial, que ya sería un segmento de mercado principalmente nacional, y cuya característica principal es que esos son productos que se compran en menor cantidad. Y algunos ejemplos pues pueden ser las panaderías, aunque también en mercados extranjeros, o más que todos los latinos, pues también se presentan este tipo de segmentos. Y finalmente tenemos los productos para consumo industrial, que ya son compras en grandes cantidades y que generalmente son realizadas por grandes empresas que la utilizan como materia prima para elaborar sus productos. A partir de lo anterior,
pues es necesario que la empresa realice todo el debido análisis e investigación de los mercados a los que quiere incursionar. Entonces, en primera instancia, es necesario que la empresa realice una investigación del mercado. Pero, pues teniendo en cuenta que la empresa tiene diferentes mercados, obviamente va a ser necesario que lo realicen cada uno de estos países. ¿Por qué? Porque para cada empresa es importante identificar de dónde procede la competencia, tanto nacional como extranjera. Y aparte de eso, pues siendo una multinacional, se hace necesario que identifique todas las características del entorno del mercado objetivo, ¿sí? Cada vez que una empresa entra a un nuevo mercado, debe tener en cuenta la cultura, la política, la economía y el ámbito social. En cuanto a la cultura, nosotros pensamos que es una parte integral del entorno de operación de toda empresa, ¿sí? Tiene gran influencia en las empresas, y acorde a eso pues se generan dos factores. Uno es el factor de la persona, que se refiere a la diversidad cultural que hay dentro de ese país, a la sensibilidad y el ajuste que tenga la empresa para acoplarse a esa diversidad cultural que se presenta. Y por otra parte, se presenta la colisión cultural, y es cuando una multinacional que incursiona en un nuevo país tiene dentro de su parte humana, como recursos humanos, diversidad en cuanto a las personas, ¿sí? Diversidad en opiniones, diversidad en conocimientos, diversidades culturales. Y otro factor importante es el de comportamiento, que está asociado a variables de rutinas, de idioma, de reglas diarias, de expresión emotiva. Y este es como el talón de Aquiles de toda empresa, porque es lo que difiere de una cultura a otra. El otro aspecto del entorno es el político, y lo tuvimos en cuenta porque la política y las leyes influyen sobre todas las empresas, ya bien sean ideologías políticas democráticas o no democráticas. De acuerdo a esto, pues un gobierno democrático permite que las multinacionales inviertan y operen con base en estándares económicos, y que esto genere pues un dinamismo económico que promueva el comercio, que el intercambio comercial se agilice y que las barreras comerciales de cierta forma se tumben para que se amplíe ese intercambio. Y un gobierno no democrático, pues en este caso las empresas se enfrentan casos en los que el control de las actividades económicas lo realiza el gobierno. Y a estos dos tipos de gobierno se va a ver enfrentado esta empresa. Entonces, acorde a ese entorno político, la empresa debe actuar pues acorde a cada país al que quiera incursionar. En el aspecto económico, tenemos que la libertad económica permite un mayor crecimiento de la economía de un país, y por lo tanto dinamiza el mercado, genera una mayor competencia, y esto posibilita que se genere una mayor productividad. Y por otra parte, también vemos los tipos de sistemas económicos, los cuales pues son los centralizados, los mixtos
y los de mercado. Entonces, pues los centralizados hacen referencia a los gobiernos que poseen la mayor parte de los recursos. Y los mixtos hace referencia a una mezcla entre la propiedad privada y gubernamental de los recursos, y de mercado la propiedad de los recursos es en su mayor parte privada, es decir, de individuos o de empresas. Cabe resaltar que en este último tipo de sistema económico tiene una particularidad y un gran beneficio, ya que en este caso el consumidor pues tiene una gran influencia, ¿ya? Por otra parte encontramos los paralelos, y con eso queremos hacer referencia a que la empresa en cada país que incursione pues debe realizar como una investigación de su producto en cada mercado y realizar como una comparación, un paralelo entre los precios de su producto y los precios que hay en el mercado, la imagen que tienen sus productos, los productos competencia respecto a sus productos, la calidad y el benchmarking de empaque que se recomienda que realice toda empresa cuando incursiona en un nuevo mercado. Por otra parte, en cuanto al análisis del comportamiento de compra del consumidor, la empresa debe tener en cuenta cómo el cliente quiere el producto, qué necesita, cuáles son los requerimientos que necesita el producto. Por ejemplo, ¿cuándo lo quiere? ¿En qué momento quiere el producto? En esta parte, sí es necesario que la parte de mercadeo realice pronósticos de ventas. Como se está incursionando en un nuevo mercado, de pronto a través del benchmarking, la empresa puede de pronto obtener datos sobre los pronósticos de ventas y de esta forma predecir la demanda, lo cual le va a permitir pues generar unos planes de producción, unos planes de trabajo, planes de compra de materia prima, entre otros. Por otra parte, en el análisis del comportamiento de compra del consumidor, es necesario que analicen los factores personales. Como en este caso, en este punto, pues es necesario que se realice un estudio del estilo de vida de las personas, de la situación económica de las personas en ese país. Y ya si es enfocado a lo industrial, a consumidores industriales, pues tener también en cuenta los objetivos que tiene la empresa, la economía de la empresa, qué necesita, qué requiere, cómo lo requiere, cuándo lo requiere, qué cantidad requiere. Y por otra parte están los factores psicológicos, como lo son la motivación, la percepción y el aprendizaje. ¿Y por qué son importantes? Porque esta parte permite tener como una mejor visión o una mejor lectura de lo que requieren los consumidores. ¿Por qué la motivación? Porque como seres humanos nuestras compras están motivadas por algo, ¿sí? Algo impulsa nuestras compras. Percepción ya hace referencia a la forma a la que se ve el producto, a cómo perciben, a cómo ven, a cómo interiorizan el producto los consumidores, y a partir de eso pues se genera un aprendizaje. Por otra parte están las estrategias de promoción, lo cual hace referencia a que la empresa debe tener en cuenta cómo debe llegar
a sus segmentos del mercado. Ya vimos que son 3, que son el consumo internacional, consumo comercial y consumo industrial. Esos también debe segmentarlos aún mucho más. Y para cada tipo de consumidor, pues debe establecer cómo llegar a ellos, ya sea por la televisión, por radio, por publicidad, business to business o contacto directo, que ya sería como ofrecerle su portafolio de productos a las grandes empresas. Y business to business pues ya es más enfocado a las redes sociales. Finalmente, la empresa debe determinar una estrategia de comercio. Como se especifica en el caso, la empresa ha decidido trasladar su producción a Colombia para distribuirla o exportarla a los diferentes mercados extranjeros. Pero para eso ella debe determinar cuáles van a ser los términos de negociación, cuáles van a ser los tipos de transporte, que está muy ligado a la logística internacional, normatividad acorde al país al que se exporta, tanto país de origen donde se produce el producto, como la normatividad establecida en los diferentes mercados. También debe establecer los costos de exportación y de importación. En este punto me detengo porque, investigando un poco, nos dimos cuenta que el mercado del maíz actualmente tiene una gran demanda, no solamente en el mercado nacional, sino en el mercado extranjero. Pero actualmente en Colombia se genera un mercado insatisfecho debido a que en Colombia solo se produce 1.6 millones de toneladas de maíz y la demanda actual del país es de 5.6 millones de toneladas, lo cual indica que Colombia importa 4 millones de toneladas al año, lo que implica que la empresa, la mayor parte de su materia prima, debe importarla. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que el mayor productor de maíz es Estados Unidos. Entonces, pues eso implicaría de pronto realizar un proceso de ajuste o establecer nuevas relaciones con nuevos proveedores en los mercados en donde la oferta de maíz sea más alta. Como ya se determinó, lo que Juan Confundido debe hacer es aplicar y desarrollar una estructura empresarial basada en la logística integrada, debido a que este tipo de logística sirve como un sistema amplio de administración de los diferentes tipos de logística que se ven involucrados para alcanzar las actividades que se le han encomendado en Cremaíz. Por esta razón, hemos decidido hacer un Smart Art donde se encuentren unos pasos que pueden colaborar a Juan en su tarea. El primero de ellos es determinar el alcance de la organización. Es el primero porque es el más fundamental, porque este le permite a todos los departamentos que hacen parte de la organización tener claridad sobre lo que quiere la organización y de este modo no haya como un cierto sesgo y no haya como una autonomía en cada departamento que haga que cada quien haga lo que quiera. El segundo paso consiste en determinar los objetivos para dar con dicho alcance. Los objetivos vienen siendo como esas pequeñas cualidades y cantidades que colaboran al alcance. Como tercer paso se tiene la toma de una big picture de la organización, que básicamente ayuda a tener conocimiento de todos los aspectos que influyen actualmente en Cremaíz.
Más adelante se tiene como paso número 4 el diagnóstico de la situación actual de la organización. Como ya se sabe, Cremaíz tiene planteado una serie de nuevas implementaciones. Entonces se debe tener claridad de lo que acontece en este momento para poder lograr todo lo que se pretende. Como quinto paso, entonces se debe hacer una comparación de lo que la empresa requiere con lo que posee en la actualidad. Como sexto paso, se debe determinar los canales para llegar al lugar donde se quiere llegar. El paso número 7 es establecer cómo fluirá la información, de modo que todos los departamentos estén alineados con una misma estrategia. Cuando eso sucede, la velocidad de la información debe ser linealmente creciente para poder de que aumente la productividad y también la competitividad. Si aumenta la competitividad, aumenta la calidad y por ende hay una disminución en los costos y se puede bajar los precios para que haya un mayor atractivo hacia el mercado. Y por supuesto, esta competitividad implica una buena atención al cliente. Y como último paso, se le puede ofrecer a Cremaíz una visión integrada del qué hacer para los diferentes departamentos como el mercadeo, finanzas, compras, producción, distribución, bodega y demás.